Senador Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Doctor Londoño, qué gusto estar aquí. Un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia a la hora de la verdad. Bueno, senador, le tenemos que decir algo con toda franqueza sobre la ley de financiamiento. Usted sabe pues que estamos absolutamente comprometidos con el respaldo al gobierno del presidente Duque, pero no somos capaces de entender que en la ley de financiamiento se le ponga un impuesto a las ventas, a la gente que se gana un salario mínimo en Colombia. Usted recorre el país, usted está con su gente no solamente en el departamento de Bolívar, sino en muchas partes. Usted sabe que la gente que se gana un salario mínimo no vive, sino que sobrevive. Gravarle la compra de carne, papa, yuca, arroz y verduras en un 17 o 18% es una crueldad más que una injusticia. ¿Pero qué opina usted? Doctor Londoño, muchas gracias. Mire, yo quisiera comenzar por lo siguiente. ¿Cuáles son los problemas que se tienen que resolver? No solamente hay un problema de financiamiento, que el país lo conoce. Cuando revisamos el presupuesto que radicó el gobierno anterior, porque el estudio de este presupuesto de 2019 comenzó con un presupuesto que dejó radicado el gobierno anterior. Hacían falta la financiación de programas sociales muy importantes en Colombia y eso sumaba 25 billones de pesos. Entonces empezamos a ver qué podríamos hacer. Ese presupuesto de 259 billones de pesos premiaba sobre todo unos cumplimientos, unos vencimientos de unos créditos en el próximo año y se estaba llevando casi todos los recursos y estaba dejando al país sin posibilidad de hacer inversión social. Entonces logramos, junto al equipo económico del gobierno, con mucha inteligencia, que se pudiera hacer unos mecanismos financieros que llaman de aplazamientos, donde se negocian unos créditos, etcétera, y se hizo un esfuerzo para poder vincular al presupuesto de inversión y al presupuesto de funcionamiento 14 billones que antes estaban en el presupuesto de pago de la deuda. 14 billones fundamentales para financiar estos programas sociales que hacen parte de esos 25 que hacían falta. De esos 25, entonces, solamente se logró incluir 14. ¿Qué hay allí en los 14 billones, doctor Londoño? Ahí hay recursos importantísimos, por ejemplo, para las vías terciarias que requiere el país, esas redes veredales que tanto hacen falta. Había 0 pesos en el presupuesto que dejó el gobierno anterior, lo dejamos en 500.000 millones. Logramos incluir alrededor de 1.1 billones de pesos para financiar el programa de Familia de Acción que nosotros queremos tanto y que nos parece tan importante para tener una mano solidaria con aquellas familias más pobres en Colombia. Logramos 1.9 billones de pesos para financiar los subsidios en energía y gas, sobre todo en los estratos más bajos y en la clase media, recursos que conservan los niveles de subsidios que ha tenido el país y que son necesarios en un país donde todavía la energía sigue siendo costosa y donde se requiere también esa solidaridad con los estratos más bajos y la clase media. Se lograron 3.6 billones de pesos, es el monto más alto de los 14 y se logró además el aumento más importante que ha tenido en la historia para el sector de la salud, sobre todo para el reaseguramiento. Son recursos fundamentales. Este presupuesto que se aprobó en 2019 tiene por primera vez de tercero como rubro más grande el sector de la salud. Usted sabe las dificultades que padece y con eso se logra financiar reaseguramiento, pero no se logra reducir el déficit aún. Entonces ahí hay otro gran reto, porque la situación del país en materia económica, la herencia que usted llama y que nosotros llamamos del gobierno anterior, nos deja en una situación difícil, muy difícil. Entonces ahí hay un bosquejo y gran parte de los recursos que se requieren para el plan de alimentación escolar, para robustecer de nuevo el ICETEX, para apoyar el SENA, etcétera. Entonces, ahí hay un problema que tenemos identificado, claramente identificado, el país lo conoce, y es que nos hacen falta 14 billones de pesos
para financiar el presupuesto del próximo año. Ese es un elemento. El segundo elemento es que tenemos un sistema tributario inequitativo, un sistema tributario regresivo, un sistema tributario que además ya está lleno de complejidades. Y en eso hay que tener aquí una precisión. Hay cosas en este proyecto de ley de financiamiento que, por cierto, apenas fue radicado ayer y que aún no ha tenido un solo debate en el Congreso. Ha tenido un gran debate nacional, comienza a tener un gran debate nacional, pero no ha tenido aún una discusión profunda en el Congreso, y yo le quiero decir una cosa: esto lo tenemos que corregir y lo tenemos que discutir, y estas críticas que se le han hecho son bienvenidas, pero yo no quiero dejar pasar lo siguiente: el proyecto de ley de financiamiento contiene unos elementos muy buenos, muy importantes, para poner un sistema tributario más sencillo, más competitivo. Mire, voy a hablar primero de las empresas. Aquí ustedes estaban haciendo un resumen del programa del Banco Mundial que denominan Doing Business. Business, en español, significa hacer negocio, la facilidad de hacer negocio. Colombia en los últimos años, ustedes lo dijeron muy bien, ha perdido muchos puntos, sobre todo en ese rubro de pago de impuestos. En Colombia no es fácil hacer empresa, y uno de los obstáculos más grandes para hacer empresa es precisamente los altísimos impuestos. Y le voy a decir algo para que los colombianos lo entiendan. Aquí hay una medición que se llama la tasa efectiva de tributación, y es cuánto se gasta una empresa de sus utilidades en pagar impuestos. Porque una empresa no solamente paga impuestos de renta, también paga impuestos a la nómina, también paga industria y comercio, que además es un impuesto que se liquida sobre el ingreso y no tiene en cuenta los costos, el industria y comercio. Y pagan otros impuestos como el predial, como el 4 por mil y muchos otros. Entonces, en Colombia, en promedio, una empresa se está gastando casi el 70% de sus utilidades en pagar impuestos. Esa es la tasa efectiva de tributación, la segunda tasa efectiva de tributación más alta de América Latina, solo lo supera Argentina. Entonces es un problema que tenemos que corregir. El promedio de América Latina es mucho menor, son creo que 20 puntos menos, si mi memoria no me falla. Es decir, ahí tenemos un elemento que cuando un inversionista extranjero mira a Colombia y lo compara en una matriz con los demás países de América Latina, dice: mejor me voy a Chile, mejor me voy a Perú, mejor me voy a Centroamérica, mejor me voy a otro país donde sea más económico y sea más fácil hacer negocios. Entonces este proyecto tiene 3 deducciones del impuesto de renta, es decir, 3 impuestos que se pagan y que hoy no se pueden considerar como un costo cuando se liquida la renta, y que a partir del próximo año, si se llegara a aprobar así como viene, sí se van a poder deducir, sí se van a poder considerar como un costo, lo cual va a bajar a un 55% esa tasa efectiva de tributación, y va a poner al país de nuevo en esa matriz de competitividad para atraer inversión. Y por ese camino, doctor Londoño, nosotros no queremos generar inversión per se, nosotros no queremos que las empresas crezcan per se, solo por las empresas, no. Lo que queremos es que las empresas crezcan para generar empleo formal, para que Colombia, que tiene tanto nivel de informalidad, 22 millones de trabajadores y solamente 8 millones pagan pensión, contribuyen a pensión, ahorran. Eso es tras vez uno de los problemas transversales más estructurales que tiene nuestra economía y nuestra sociedad, y lo tendremos que resolver. Eso es un elemento clave, importante, fundamental, que yo creo que hay que resaltar. Ahora, hay un tema muy discutible, hay un tema que requiere ajustes, hay un tema que afecta a la clase media y que tenemos que revisar y que tenemos que corregir, que es la ampliación de la base gravable del IVA a unos productos que son denominados de la canasta familiar, que hoy no hacen parte de esa base gravable y que, sin duda alguna, como usted lo señala, va a afectar el bolsillo, sobre todo de la clase media, porque en los deciles más bajos de ingresos va a haber un mecanismo de compensación, y en eso me quiero detener un minuto. Primero decir lo siguiente: cuando una familia colombiana, cuando un hogar colombiano va a comprar su mercado, si ese hogar es de alto ingreso, por
la exención que tienen los productos de la canasta familiar hoy están grabados el 53% de los productos de la canasta familiar, y aquí hay que decir una cosa, ese 53% hoy está grabado con el 19%. La propuesta del gobierno es reducir la tarifa, es decir, gran parte de la canasta familiar va a generar un ahorro para los hogares colombianos, para todos los hogares colombianos por igual. Ahí no hay progresividad. Lo segundo es que cuando los colombianos de altos ingresos compran su mercado, se ahorran por la exención que hay hoy en los demás productos de la canasta familiar que no están grabados, un poco menos de 300.000 pesos mensuales que dejan de contribuir porque no tiene IVA. Mientras que una familia de muy bajo ingreso, de los deciles más bajos del ingreso, se están ahorrando en promedio alrededor de 50.000 pesos. Entonces, ¿qué propone el gobierno? Dice, hombre, para que podamos cobrarle a los más ricos este impuesto y tengamos unos niveles de progresividad y de equidad mucho mayores, pongámosle IVA a la base a todos los productos, al 80% de los productos de la canasta familiar, y a los deciles más pobres, a aquellos hogares que son más pobres, donde además tenemos cómo llegarles, porque los tenemos identificados bajo un sistema de información que se denomina SIPEN, y que sabemos dónde viven, tenemos sus cuentas bancarias, y los que no tienen cuentas bancarias sabemos que pueden ir a un baloto y cobrar un subsidio, porque lo hacemos con otros subsidios. Vamos a entregarles anticipadamente los 50.000 pesos que ellos se gastarían en el IVA, para que cuando vayan a comprar sus comidas no tengan una afectación a su costo de vida, a su ingreso. Eso está bien. ¿Qué es el problema que tenemos hoy, doctor Londoño? Los deciles que le siguen, los deciles de ingreso que son bajos, no son los más bajos ni son los más altos. Esos también tendrían, como lo propone el gobierno, que contribuir, y tendríamos ahí una afectación importante en la calidad de vida, en el costo de vida de esos hogares. Entonces, empezaremos a dar discusión. ¿Qué alternativas empiezan a generarse en el ambiente? Uno, que la reducción de la tarifa sea más ágil, que la gradualidad sea más rápida, que no arranquemos con una tarifa de 18, sino que arranquemos de entrada con una tarifa de 17 o de 16, y que en un par de años terminemos con una tarifa inferior al 16%. Ahí hay una pregunta, hay que hacer unas modelaciones, a ver si los recaudos nos dan. Esa es una opción que habrá que evaluar, se empezará a plantear. Segunda opción, que esa devolución del IVA no sea exclusiva de los deciles más bajos, sino que también se incluyan otros deciles de ingreso de la clase media, esos que ganan un poco más de un salario mínimo y que también requieren acompañamiento para compensar esta nueva base gravable del IVA. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo le devolvemos? No es tan fácil porque no son familias tan identificadas como las que están en los deciles más bajos de ingresos, porque esos sí están en el SISBEN y estos no están en el SISBEN. Entonces ahí hay un problema que resolver, que tendremos que mirar técnicamente si es posible. Tercera alternativa, doctor Londoño, nosotros repetimos incansablemente en campaña, y usted sabe que a nosotros nos gusta cumplir la palabra. Menos impuestos y mejores ingresos, mejores salarios. Entonces, para tener mejores salarios ya hay un componente fundamental que lo dije al comienzo, y es que Colombia tenga más competitividad, más inversión, más empleo formal. Eso, la suma de eso nos indicará que en el futuro tendremos mejores salarios. Pero eso en el corto plazo de pronto no se da, y necesitamos medidas también de choque. Los colombianos vienen de un IVA del 19%, vienen de 2 años de inflación. Aquí tenemos que ser audaces y buscar alternativas. El presidente Uribe propuso en el Congreso de la República otorgarle facultades especiales al Gobierno Nacional para que de manera extraordinaria mejoren el salario de los colombianos, y ahí hay una opción importante que hay que evaluar. Si esa técnicamente no se puede, busquemos otra forma de mejorar el ingreso de los colombianos, a través de primas, a través de bonos, a través de apoyos extraordinarios de personas que estén entre un salario y 3 salarios mínimos, para que podamos compensar el efecto que generaría
el pago de este impuesto. Si ninguna de esas alternativas se puede, entonces tendremos que reconsiderar la ampliación de la base, porque lo que no puede pasar, doctor Londoño, yo aquí no me voy a casar con ideas. Usted lo dijo muy claramente al comienzo. Queremos defender y defendemos al gobierno que ayudamos a elegir. Nosotros hacemos parte de la coalición, somos el partido de gobierno y, por supuesto, lo vamos a defender y vamos a acompañar al gobierno y tenemos siempre un diálogo fluido con el gobierno. Sin embargo, nuestro propósito aquí es defender unos principios. Defender cuál es el principio de progresividad, el principio de equidad, el principio de justicia en materia tributaria y el principio de competitividad para generar más empleo formal y apoyar que se generen, que incentivemos la inversión y la inversión que genere empleo formal en Colombia. Si nosotros no somos capaces de tener una ley de financiamiento de ese estilo, pues tendremos que seguir buscando opciones de mayor austeridad del gasto, de ver cómo se corrige el presupuesto sin afectar la inversión social, de ver si el gobierno le tocará entonces buscar a otras opciones, pero aquí lo que vamos a defender es a los hogares, no solamente de menores ingresos, sino también a los hogares de clase media, y yo sé que vamos a ser capaces de buscar opciones y sacar esto adelante para el bienestar de todos los colombianos. Una excelente exposición como todas las suyas y celebramos que en últimas estamos de acuerdo. Solo que hay también unos aspectos muy delicados que usted tratará con sus colegas allá en el Congreso, porque tal como están las cosas y como están planteadas, habrá una reducción en el consumo de carne, en el consumo de huevos, en el consumo de arroz, en el consumo de elementos esenciales para la producción agrícola. Entonces, esta tampoco es una buena señal para los productores del campo en Colombia decirle que les va a pasar lo que les va a pasar. Y a los productores de carne, pues ni se hable. Usted que viene de un departamento que tiene tan alta producción de ganado, usted sabe muy bien lo que significa que no puedan exportar, porque la aftosa nos puso por fuera del mercado. Y ahora que van a consumir menos, porque la gente no va a tener con qué comprar carne. Eso lo tienen que solucionar, eso lo tienen que mirar y mirar a fondo, porque de otra manera estaríamos aquí en presencia de una crueldad social y de un suicidio político, ambas cosas combinadas. Doctor Fernando Nicolás Araujo, excelente su exposición, cosas muy positivas hay en la ley de financiamiento, otras que lo son menos, y esta definitivamente que será materia de un debate muy intenso que esperamos concluya en el sentido en que se respete de verdad o se tenga en cuenta la capacidad de supervivencia del pueblo colombiano con 1, 2 o 3 salarios mínimos, y con 4 también, pues para que hablemos con claridad. Doctor Fernando Nicolás Araujo, senador por el Centro Democrático, de nuevo inmensamente agradecido con su excelente participación y con su gran capacidad de síntesis y de explicación de los grandes problemas nacionales. No, doctor Londoño, usted muchas gracias y aquí estamos prestos para seguir en esta discusión con mucho ánimo pedagógico, que los colombianos entendamos esta reforma tributaria que se llama ley de financiamiento no por esconderla, sino para hacer un trámite más ágil en el Congreso, para financiar los recursos que hacen falta del presupuesto del 2019 y con toda la intención de poder resolver este problema tan difícil para el bolsillo de los colombianos. Muchísimas gracias. Fernando Nicolás Araujo, gran senador de la República de la generación del 14, estaba con nosotros en la hora de la verdad.